El cuadradito ahí, el coso. Y el coto. Sí. Y va a quedar gigante. Tacas. Sí, exacto. Dale, pero la letra de cancionero y todo eso. Bueno, cancioneros. ¿Está bien? Ah, no, no está bien. Está en documentos. Cancioneros. Y en el momento que ella empieza a hablar, tienen que poner mute. O sea, mutearse. Perdón, mutear. Con una canción tan buena. Sí, dale, bueno. ¿Viste? Vamos a cantar una conocida. Perdón por la formalidad de la ABC. Bueno, buenas tardes a todos, incluyendo Delfina. Entonces, antes de comenzar con el testimonio de ella, vamos a crear el ambiente como siempre cantando una canción. Mientras no tengamos las letras, mientras esté en proceso, vamos a cantar una conocida que es Camila de mi tierra. Ahí vamos a esperar a nuestro guitarrista. Camila de mi tierra, que ahora Polo nos va a decir dónde está. Eso es todo el final. No creo que esté viendo lo que vos querés ver. No. Compartir pantalla. Ahí está eso. Poné compartir otra vez. Share screen. Ya la escribí. Poné la screen 2. Y ahora va a ver exactamente lo que está. Va a ver exactamente lo que está. Sí. Oso. Oso. Ahí está. Ahora sí. Camila de mi tierra, dijo. En la tierra, claro. Ah, ya estaba re listo. Bueno, Michi. Dale. ¿Cuál es? Camila de mi tierra.
Pero, pero bueno, entonces, bueno, vamos a recibir entonces el testimonio de una persona bastante importante para nosotros, más que nuestra hermana Delfina, que nosotros la conocimos antes de hacer el curso, ¿no? Pudimos conocerla. Bien. Tengo la cabecita chiquita. Bien, entonces antes de compartir el testimonio de Delfina, vamos a ofrecer una oración, que bueno, la voy a ofrecer yo, el casco. Así que les voy a pedir por favor que me acompañen. Queridos hermanos Padres Celestiales y Padres Verdaderos, queremos poder elevarte en sí todo este día que estamos viviendo, Padre Celestial, de crecimiento, de nutrición espiritual, interna, Padre Celestial, a través de la palabra, a través de la experiencia de vida que distintos hermanos mayores nos van a compartir a nosotros, Padre Celestial. Hoy usted nos dio la oportunidad de poder compartir la experiencia de nuestra hermana Delfina, en la cual seguro tuvo muchas experiencias tanto antes de entrar al curso como durante sus 2 años de curso Padre Celestial. Te oro para que por favor puedas usarla como instrumento Padre Celestial y que les des la confianza, ¿no?, que ella necesita como para que se sienta cómoda en abrir su corazón a nosotros, ¿no?, a sus hermanos menores. Padre Celestial, te oro para que nosotros, desde acá en Uruguay, también podamos tener el corazón abierto, Padre, saber escuchar, Padre Celestial, y entender la profundidad de sus palabras, Padre Celestial, qué es lo que quiere decir detrás de su experiencia, Padre. Ora para poder encontrarte a ti, Padre Celestial, a través de nuestra hermana Delfina. Te agradecemos una vez más por darnos esta hermosa experiencia de poder conocer en profundidad qué fue lo que nuestra hermana querida Delfina pasó, Padre Celestial, por todos estos años. Te elevamos este momento y esta oración en el nombre de mis hermanos presentes y en mi nombre, Joanicena de Segunda Generación, miembro de una familia bendecida central. Ayú. Muy bien, ahora sí, vamos a recibir con un vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra hermana Delfina. Bueno, hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya, ¿todo bien? Ay, qué vergüenza me da, la verdad. Estoy impactada. Cuando me dijeron que esto de dar de testimonio, fue como, bueno, qué privilegio, ¿no? Poder hablarles a algunos, ¿no?, antes de que empiecen su curso y, bueno, a los que ya están terminando, Pablo y Dayana. Y de verdad es una oportunidad muy linda y, bueno, muy agradecida con Dios por esta oportunidad. La verdad que, o sea, me pregunté, ¿no?, qué puedo compartirles, qué puedo decirles, ¿no? Porque varios ya han escuchado mi testimonio en varias oportunidades, ¿no?, en la iglesia. Pero bueno, uno con el tiempo va madurando, va comprendiendo y va entendiendo más cosas. Entonces, bueno, espero que pueda inspirarlos en cierta forma y a los que ya escucharon que puedan ver algo nuevo, tal vez, como para aprender. Bueno, creo que ya todos me conocen, más que nada, creo que las más nuevitas que yo no pude conocer mucho son Pamela y Catherine, pero a todas las demás las conozco, compartimos mucho. Entonces creo que esto va a ser nuevo para ellas al menos, así que también para mí. Perdón si me pierdo un poquito, porque de verdad son muchas cosas que puedo contarles, o me pongo un poco nerviosa, yo soy bastante nerviosa y me da mucha vergüenza muchas cosas, pero bueno. Para los que muchos no saben, bueno, yo conocí la iglesia en 2016, Víctor me testificó, Víctor es mi papá espiritual, pero bueno, para ver cómo yo en primer lugar conocí o entré a la iglesia, tengo que ir mucho más atrás en realidad, ¿no? Aproximadamente en 2013, 2014, mis papás están separados, yo en realidad en 2009 me vine a vivir a Montevideo con mi papá. Y resulta que al lado de mi casa había una iglesia evangélica. Y bueno, mi vecina era la que limpiaba la iglesia y todo, y varias veces me invitaba, pero yo nunca iba hasta que en una tuve un súper encuentro, así por así decirlo, con Dios, porque no podía cerrar la puerta de mi casa. Y yo teníamos una foto de un santo en mi casa, ¿no? De San Expedito creo que era. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba tan enojada, estaba en la escuela todavía, estaba tan enojada porque no podía cerrar la puerta de mi casa y tenía que irme.
que yo agarré y miré la foto del santo y digo, ¿qué? O sea, yo lo miraba como a Dios de ese santo, ¿no? Como en cierta forma una imagen de Dios. Y yo miraba al santo y le decía, ¿qué me querés decir hoy, no? ¿Qué querés enseñarme? ¿Me querés enseñar algo? Yo sentía que me quería decir algo, ¿no? Más que nada Dios me quería decir algo, sería. Y bueno, en esos intentos de cerrar la puerta apareció mi vecina en la otra casa, porque yo podía ver, ¿no? Para el patio de la iglesia. Y ahí mi vecina me invitó a la reunión de jóvenes en la escuela dominical, ¿no? Entonces fui a la escuelita dominical, que no fui a la escuelita dominical en realidad, porque yo entendí mal y entonces fui a un servicio dominical en realidad, no fui a la escuela de niños, fui a un servicio dominical y ahí la señora tuvo que improvisar todo, actividades para los más chiquitos y todo. Y bueno, yo dentro de los más chiquitos era la más grande en realidad, ya estaba terminando la escuela, estaba en sexto. Y entonces eso ahí podría decirse que comenzó de a poco mi relación con Dios, ¿no? Ahí fue cuando yo conocí en cierta parte, en cierto aspecto a Dios. Pasando el tiempo, yo seguí yendo a la iglesia, seguía que no iba, porque también era bastante chica, tenía 12 años, 13, 14, 15. Pero bueno, en cierto momento de mi vida, yo tenía una vida normal, ¿no? Iba al liceo, tenía mis distintas relaciones con chica y chico, entonces en cierto momento, ya cuando había ido, entré al liceo militar, yo, en cierto momento de todo eso, la iglesia que yo iba empezó a tener muchos conflictos que en realidad ya estaban, pero yo no los conocía, obviamente. Y comenzó a tener muchos conflictos la iglesia, hasta que llegó al punto que eran 5 iglesias, o sea, eran en sí todas una, ¿no? Pero estaban divididas en distintos barrios. Y yo iba a la segunda iglesia, no, la tercera iglesia, ¿no? De todos los barrios de Montevideo. Entonces, de esas 5 iglesias, 4 se pelearon con una sola iglesia, que era la iglesia central, por así decirlo, ¿no? Como si hubiesen, no sé, Pando y otra iglesia que haya, Canelones, cosas así, se pelean todos con la sede, ¿no? Con un señor sacado, cosas así. Entonces, estas 4 iglesias, en las cuales yo estaba en una, se pelearon con esta otra iglesia y se separaron todas. No, se separaron todas. Y eso pasó cuando yo estaba en mi primer año de liceo militar. Se separaron todas las iglesias y dentro de esa iglesia yo estaba en una. Y a mí me gustaba mucho ir a la iglesia. Yo tenía mis compañeros, el grupo de jóvenes, que si bien éramos poquitos, nosotros sabíamos que dentro de todo éramos como cierta base, ¿no? Para mantener la iglesia viva, porque era una iglesia más de gente muy mayor. Pero nos gustaba mucho ir, ¿no? Entonces, en eso de que todas las iglesias se separaron, yo iba a la iglesia con la esposa de mi papá, ella empieza a ver que realmente no estaban bien las cosas en la iglesia que nosotras íbamos. Entonces, un día yo llegué al liceo militar y me miró y me dice, no vamos a ir más a la iglesia, vamos a ir a la otra, a la que quedó la central, esta que quedó solita. Y a mí no me gustaba esa, no me gustaba esa iglesia. No sé, era el ambiente o no me gustaba. Tenía algo que no sé qué yo, pero no me sentía como en mi lugar o en mi hogar, o así, ¿no? Como en la que iba, la que fui, en la que conocí a Dios, ¿no? En la que tuve muchas experiencias inclusive. Entonces ella me dijo que si yo no quería ir a esa iglesia, que no podía ir a otra iglesia, que sí o sí tenía que ir a esa nomás. Y bueno, yo en ese momento fue como, bueno, ¿qué vale más, no? ¿Mi relación con Dios o mi relación con los chicos, las chicas que estaban en la otra iglesia antes, ¿no? Y ahí fue como mi primera pruebita, ¿no? De qué tan fuerte o qué tan valiosa es mi relación con Dios. Y bueno, en primer lugar decidí aceptar esa propuesta e ir a esa iglesia, ¿no? Ir a esa iglesia. Pero no funcionó. Era yo la única joven que había. Me acuerdo que el pastor cambiaba y me quería dar muchas guías y ayudarme, pero de verdad no había mucho feeling. Y yo tampoco sentía un lindo ambiente, ¿no? Era todo muy raro. Y al principio que desde que fui ya estaba negada, ¿no? Entonces por mi cuenta decidí dejar de ir. Decidí dejar de ir, pero no quería de cierta forma dejar a Dios. Yo sabía que Dios era algo muy, muy importante, era un factor muy importante en mi vida. Entonces no es que dejaba de ir a la iglesia, yo quería, o sea, no es de que dejaba a Dios al dejar de ir a la iglesia, nunca sentí eso. Yo dejaba de ir a la iglesia porque de verdad no lo sentía ahí, ¿no? Yo quería buscar a Dios, quería buscarlo, quería encontrarlo en donde sea, de la forma que sea. Y bueno, de eso ya fue en quinto y en sexto año del liceo. Comencé a ir a distintas iglesias, ya sea de distintos amigos cercanos.
y particularmente fui a una en la cual, bueno, creo que es necesario mencionarlo, ¿no? Como primera generación yo tuve un novio, ¿no? Y él también es cristiano, era cristiano, no sé, ni idea ya. Pero bueno, él me invitaba a su iglesia. A mí tampoco me gustaba mucho. Había muchos jóvenes, tenían un montón de cosas, pero tampoco sentía, ¿no? Que era ese lugar, por así decirlo. Y cuando una vez me invitó, su mamá me invitó a una charla de, por así decirlo, de novios, así, de noviazgo juvenil, por así decirlo. En esa charla a mí me cayó la ficha de muchas cosas, porque la charla nos la dio una pareja joven de la iglesia, ¿no? Y nos empezó a decir cómo realmente tendría que ser una pareja que ama a Dios, ¿no? Y que representa a Dios en cierta forma. Entonces yo me acuerdo que después de que escuché eso, o sea, nos dio literalmente, ¿no? Las clave y base que tiene que tener cualquier relación en el mundo, por así decirlo. Y cuando yo escuché eso, yo fue como, lo miré, me acuerdo, y estamos haciendo todo re mal, ¿no? Es como que no está bien esto. Y ahí comenzó todo a como a distorsionarse en cierta forma, porque, ¿qué pasa? En esa charla nos habían hablado que, en primer lugar, para poder realmente ser eh, personas que puedan representar bien a Dios, uno tiene que, en primer lugar, tener una amistad larga, después viene un noviazgo corto, porque el noviazgo es lo que es la preparación para el matrimonio, ¿no? Lo que nosotros ahora conocemos un matching, compromiso y bendición, ¿no? Tiene que ser ese el proceso. Y yo sentía que estamos haciendo todo mal, ¿no? Entonces me acuerdo que él me dijo que para hacer las cosas como a Dios le gustaba, teníamos que terminar. Y, y wow, así tiene que ser, ¿no? Y varios meses estuvimos discutiendo por ese tema, hasta que yo en un momento, yo vivía en el liceo, y me preguntaba muchas veces, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Es Dios lo más importante para mí o cualquier otra persona del mundo? Dios tiene que ser lo más importante para mí. Entonces, ¿por qué es tan difícil hacer esto? ¿No? ¿Por qué es tan difícil, sería tan difícil terminar esta relación, por así decirlo? Pero bueno, seguía en todo caso la relación hasta que aparece Víctor Méndez en mi clase de sexto año. Yo sí bien conocí a Víctor en quinto, recién en sexto que nos sentábamos bastante cerca por el tema del orden de filas, por apellidos, él se sentaba bastante cerca mío, y yo, bueno, yo también. Y yo sabía que Víctor era cristiano, tenía una base, todo, porque lo escuchaba muchas veces en la clase cantar. Y siempre teníamos con él y también con Toshi que un acuerdo de visitar nuestras iglesias, ¿no? Sí, vos vas a ir a la mía, yo voy a ir a la tuya. Y yo ni siquiera tenía iglesia, era lo más gracioso, no iba a ninguna iglesia, yo estaba saltando de iglesia en iglesia. Pero no sé qué sintió Víctor en un momento de... En realidad, no sé, la verdad, no sé qué sintió Víctor en el momento de querer testificarme a mí, pero yo me acuerdo que vi a Víctor un día sentado en la clase, creo que teníamos hora libre, con el Principio Divino en la mano. Estaba leyendo y cosas. Y, ¿qué es eso? Ah, y me explicó, es el libro de la iglesia que yo voy, no sé qué, y me quiso dar la introducción en ese momento, ¿no? En la clase, y no le salió bien. No le salió bien, porque me acuerdo que vinieron varios compañeros a escuchar también a Víctor, y eran compañeros que tenían otros pensamientos, medio comunistas, medio de esto, medio ateos, de lo otro, entonces terminó todo en una discusión, menos en la conferencia de la introducción. Y bueno, pero igual con el paso del tiempo como que estaba la determinación de Víctor de que yo conozca al principio, pero había un solo obstáculo, que era este chico, que estaba ahí, ¿no? Y, y bueno, me acuerdo que también en ese proceso, pues yo sentía que no estaban bien las cosas con él, nada bien. Y en ese proceso una vez con Víctor salimos antes de clase, se nos habían terminado las clases y teníamos como 2 horas libres, y nos sentamos a hablar ahí en el liceo. Y él me contó, ¿no? Me contó todo lo que él creía, ¿no? Cómo tenía que ser una relación, todas las cosas así. Yo le dije que creía lo mismo también, ¿no? Como que también ese era, como cierta forma, un ideal, ¿no? De querer ser alguien que también pueda darle orgullo a Dios. Yo quería eso, ¿no? Desde siempre quería ser una persona que pueda darle orgullo a Dios. Y bueno, Víctor me dijo como
que él nunca había tenido novia y cosas así. Como, obviamente para mí era muy raro eso, porque como, ¿en serio? Y, y bueno, entonces después de esa charla, creo que a los días, si bien estaban los intentos de Víctor de que yo haga 1-1 con Karina, fallaban, siempre había algo en medio que no podía darse, hasta que nuevamente un día en la noche me volvió a preguntar, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Es Dios o es este chico? Y no la dudé más. Dije, si Dios es lo más importante, yo tengo que cortar con esto y ya está. Si es de Dios, se va a dar, y si no es de Dios, no se va a dar. Ese era mi pensamiento, ¿no? Yo siempre fui de esas evangélicas que tienen una fe que no les importa nada, que si tienen que tirarse, se tiran, por así decirlo, ¿no? Sin saber por qué. Si yo sentía que Dios tenía que ser lo más importante y lo primero en mi vida, bueno, es eso lo que tengo que hacer, ¿no? Aunque me duela o algo, es lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, se terminó la relación con ese chico y después de eso, mágicamente se dio todo y comencé el 1-1. No sé cómo, todo espiritual, el mundo espiritual se acomodó, por así decirlo, y comencé el 1-1 con Karina. Y ahí empezó otra nueva etapa, por así decirlo, ¿no? Porque el 1-1 no fue muy fácil. Yo tengo que estar controlando el tiempo. El 1-1 no fue tampoco fácil, si bien los principios de la creación a mí me gustaron mucho. Ahora es donde Jorge se va a reír porque sabe que cuando llegué a la caída yo me morí. Porque hay una característica principal que al menos yo tenía y que muchos evangélicos tienen y muchos cristianos en el mundo tienen, es que creen en la Biblia al pie de la letra. Si dice que es una manzana, si dice que es esto, si lo otro. Entonces para mí escuchar la caída fue mi muerte más grande, lo peor que me pudieron decir en la vida prácticamente. Porque ahí me muestra una manzana Jorge de paso. En sí, o sea, fue muy duro para mí escuchar eso de la caída, porque de verdad, es como que me estaban, sentí que viví engañada toda mi vida, por así decirlo, ¿no? Escuchando la caída después de esa forma. Y yo quería buscarle la vuelta de que no es así, no es verdad esto, me están mintiendo. Incluso yo tenía una amiga en el liceo con la cual después de hacer el 1-1, yo llegaba y le contaba todo lo que me había hablado Karina en las conferencias y decíamos, no, esto no es así, ¿verdad? No puede ser. Incluso nos burlábamos a veces, esto es nuevo, ¿no? Esto nunca lo compartí, pero ¿cómo va a ser así? Es como, no tiene lógica, y en realidad sí, tenía mucha lógica. Todo del principio de ahí no tiene lógica, y mientras uno más lo lee y más responde preguntas, más lógica se va a dar cuenta que tiene. Me acuerdo que incluso discutimos con Jorge de que sí es una manzana porque lo dice ahí, pero no tiene lógica que por eso haya pasado todo lo que pasó después, ¿no? Y por más vueltas y vueltas que yo le daba a la caída, me acuerdo que incluso una tarde en el liceo no estudié por leer toda la caída de nuevo, porque de verdad no le quería encontrar la quinta parte del gato para decir que esto no era verdad y dejar el 1-1, por así decirlo. Pero, ¿qué pasó? Cuando llegué al liceo después de escuchar la caída, llegué y yo no podía creerlo directamente, no podía creerlo, me puse a llorar ahí inclusive. Estaba mi compañera y me dijo, no tenés que ir más, ya está del final. Esto fue la prueba de que no tenés que ir más. Y esa noche yo tenía que hacer algo que se llama automático, estábamos con otros compañeros planeando para bueno, los que saben fuera del liceo militar saben, son movimientos militares, y estábamos planeando el automático, entonces yo ni siquiera me podía ir a dormir. Estaba con todo en la cabeza, ahí muriendo, por así decirlo. Entonces me acuerdo que le escribí a Víctor, no sé si fue exactamente ese día, me parece que sí, diciéndole que tenía que hablar con él urgentemente porque si no, no podía seguir el 1-1. Y Víctor ahí ya estaba muriendo, es como, no, en serio, y sí, tengo que hablar contigo, ¿no? Entonces, uno cuando va a la casa de Jorge y Elena hay varias fotos de los padres, en todos lados. Me acuerdo que estábamos en una maniobra y a Víctor se le cayó de los bolsillos una foto de los padres. Y yo, bueno, ¿y qué es esto? Incluso yo buscaba información 2x3 en internet, aunque confieso nunca me apareció nada malo de la iglesia en internet. A mí, no sé, yo siento que en ese sentido el mundo espiritual, Dios me cuidó mucho, porque nunca vi nada malo de la iglesia. Entonces, creo que al otro día fue un miércoles, ellos los miércoles para los que vivían adentro del liceo nos dejaban salir. Y bueno, yo salí del liceo ese día y nos encontramos con Víctor. Y
Entonces yo me acuerdo que empezamos a hablar y le pregunté, bueno, ¿quiénes son esas personas para vos? Empezamos a hablar acerca de Jesús, del Mesías, no sé qué, y bueno, y yo le pregunté, ¿quiénes son esas personas para vos? Y Víctor me miró con cara de, por favor, no me preguntes esto, Delfina. Y yo de verdad digo, si no me lo respondés, no voy a hacer el 1-1. Yo no quería hacer el 1-1 si Víctor no me decía quiénes eran. Entonces ahí en la primera parte de la caída yo ya me enteré que los padres eran los padres. Aunque eso, lo único que me dijo Víctor es, bueno, sí, para mí son los Mesías, y bueno, trató con todo el tacto del mundo, y después de eso ya estaba re asustado y dice, no va a querer seguir más el 1-1. Y me dijo, no, si no querés seguir más el 1-1 está bien, lo entiendo. Y en parte no estaba muy motivada por seguir, no voy a mentir, no estaba muy motivada porque como que Jesús, y venían unos coreanos ahí a decir que eran los Mesías, como que no cuadraba todo muy bien, en cierta forma. Entonces, en parte no quería mucho seguir, pero bueno, dije, esa típica actitud, bueno, lo que uno empieza lo tiene que terminar. Entonces, seguimos el 1-1 con Karina, que ahí acaba de llegar. Seguimos el 1-1 ahí con Karina. Y la verdad que después de la caída no me acuerdo más nada del 1-1, perdón. No me acuerdo más nada después de eso. Solo me acuerdo ya de cuando fui a escuchar lo último. O sea, en realidad me acuerdo cuando Karina me dijo que iba a haber un seminario 3 días y que querían que yo vaya. Pero para ir tenía que terminar todo el principio de vino, ¿no? Tenía que ser todo el 1-1. Entonces Karina hizo todo un plan para que yo pudiese terminar todo el principio a tiempo y poder ir al seminario. Entonces en eso que empezábamos a terminar el 1-1, me acuerdo que llegábamos a la última conferencia y ese día incluso yo tenía un examen, entonces escuché la conferencia sin dormir, sin nada. Y así como terminamos la conferencia, Carita delicadamente intentando decirme que los padres verdaderos eran los padres verdaderos, yo ya lo sabía. Fue muy gracioso porque yo como que, sí, ya sé, como que lo tomé como normal, porque en sí, de cierta forma, ya lo sabía. Así como terminamos, nos fuimos, ¿no? O sea, nos fuimos a la sede y de la sede a Punta del Este, y en sí estaba tipo todo acá guardado, ¿no? Porque como que, mirá, acabo de escuchar lo último. No es lo mismo escucharlo por Víctor decirme, sí, los padres son los padres, que escuchar el cómo, el cuándo, el por qué, el dónde, y todo lo que explica la segunda venida. Entonces, después de eso, fuimos al seminario. Llegamos de noche, llegamos directo a dormir, y después el primer día del seminario, de 3 días, escuchamos la vida del padre. Yo, no sé, yo fui muy predispuesta a escucharlo nomás, y cuando escuché la vida del padre, como, ¡guau! Me mató también, ¿no? Bastante me mató esa conferencia, la dio Susaka, porque yo de verdad no podía creer todo lo que había pasado el padre, por Dios, por directamente, no por tener un amor tan grande por Dios, querer hacerlo feliz, ¿no? Y todo el sufrimiento que aguantaba el padre. Me acuerdo que quería llorar, pero como soy re orgullosa, no iba a llorar enfrente de alguien ni nada de eso. Pero la verdad, la conferencia de la vida del padre me conmovió mucho, pero me confundió también mucho, ¿no? Porque si bien había escuchado todo el principio, yo todavía no creía, ¿no? No creía en los padres verdaderos, ¿no? Entonces, ese día que escuchamos la conferencia de la vida del padre, ese día en la noche estábamos en la casa del padre ahí en Punta del Este, y Karina nos dijo que vayamos a una parte de la casa o afuera o algo ahí y que hagamos una oración. Entonces me acuerdo que me fui, estaba la parte de atrás de la casa que está al lago, y me fui, me senté en el pasto ahí con todos los mosquitos, no me importó nada, y me senté ahí y iba a orar, pero no me salía a orar, como que tenía la conferencia el día anterior, la conferencia de ese día, todo el viaje, todo lo que había pasado, fue muy rápido, ¿no? Porque yo empecé al principio en octubre y lo terminé en diciembre, fue muy rápido todo, entonces era mucho para digerir, ¿no? De cierta forma, y no lo podía digerir, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba sentada ahí queriendo orar y no me salía ni una palabra. Entonces en ese momento dije, bueno, ¿qué hago? Irme no me puedo ir porque estoy muy lejos y nadie me va a llevar hasta ahora. Solo me puedo quedar. No tengo otra opción, solo me puedo quedar. Así que, bueno, me tenía que quedar.
Entonces eran 3 días de seminario. Así que bueno, solo tenía 3 días para descubrir si realmente todo era verdad o no era verdad. Y ese día yo dije, bueno, Dios, si me trajiste hasta acá y me mostraste todo esto, por algo es, ¿no? No es por nada, ¿no? Siempre sentí que las cosas nunca pasaban por nada. Entonces, si vine hasta acá, si me mostraste todo esto al principio, los padres, ¿no? En cierta forma, me mostraste a los padres, no es por nada. Hay un porqué. Entonces, si esto realmente es verdad, quiero que en estos 3 días me lo muestres. No sé cómo, pero quiero, Dios, en estos 3 días me muestres que esto es verdad. Y entonces, en ese momento puse a Dios ahí entre la espada y la pared. No, quiero de verdad, no quería saber si era verdad todo, porque, no sé, fue creo que la primera vez que le hice algo así a Dios, en cierta forma, ¿no? Como que sentía lo que sentía realmente, porque estuve buscando tanto tiempo que ahora en ese momento como que aparezca algo que podría ser, ¿no? Lo que estaba buscando, como que de verdad sentía que necesitaba esa respuesta. Y en esos 3 días, bueno, quedaron los otros 2 días de seminario, estuve re atenta, bueno, Dios, estoy esperando la señal, no pasa nada, conferencias, actividades. No sentía que pasaba nada, ¿no? Nada, absolutamente nada. Hasta que estaba cerrando el seminario ya. Ya llegaba el último día del seminario, estábamos en la clausura, y seguía sin pasarme nada. Y como, bueno, estoy esperando sentir algo, Dios, algo, no sé. Que venga alguien y me diga, sí, es verdad, o no sé, algo estaba esperando que pasara, que me diga que era verdad. Y parece muy tonto como me sentí que fue verdad en ese momento, porque estábamos en el cierre del seminario, y ese día se hizo la graduación de los chicos que pasaban a Son Juan, a Carpa, perdón, que eran Víctor, era Matías Reyes, Toshiki, otro chico no conocen que es Vilela, algunos sí lo conocen. Y entre todos ellos me pusieron a mí también para graduarme de Son Juan. Y yo había ido solamente a una reunión de Son Juan, eso fue muy gracioso para mí. Pero me pusieron a mí para graduarme de Son Juan. Y yo tipo, mirá, me estoy graduando de Son Juan, ¿no? Y me acuerdo que mostraron, al principio hicieron un video del seminario. Y no sé por qué ese video me emocionó mucho, ¿no? Ver todo lo que habíamos hecho durante esos 3 días, me emocionó un montón. Pero cuando empezaron a mostrar fotos y videitos que habían hecho para los chicos que se graduaban del seminario desde chiquitos, ¿no? Desde que entraron a Son Juan, yo en sí no estaba en esa foto, pero eso me emocionó todavía más, ¿no? Mucho más, ¿no? Estaban fotos de Toshiki y de varios, ¿no? De que están ahí, de chiquitos, comenzando, ¿no? Cantando en servicios, los seminarios que tuvieron. Y recién al final de todas las fotos aparecía yo, porque, bueno, recién me conocían. Como, wow, qué lindo, ¿no? Sentía, ¿no? Como que en ese momento, en cierta forma, me empecé a conmover, hasta que en un momento empezaron unos mensajes, unos saludos. Y a Joanny, ahí presente, le tocó hablar para mí. Y Joanny me hizo llorar. Ahora no me acuerdo exactamente lo que me dijo Giovanni en ese video, pero habló un montón de cosas. Pero me acuerdo claramente que en un momento me dijo, ahora vos sos nuestra chico, sos parte de nuestra familia. Y, y no sé por qué en ese momento realmente me hizo llorar, ¿no? Me hizo llorar como, soy parte de esta familia ahora, ¿no? Y viendo el video, ¿no? Recordando el video que había visto del seminario, como sentía en ese momento a Dios hablándome diciendo, ¿de verdad te estás preguntando todavía si esto es verdad? Mira todo lo que viste estos 3 días. No sé, fue muy, muy interna en ese momento, pero sentí que nada de lo que había pasado podía ser sin un porqué, ¿no? Porque sí, porque bueno, Dios quería hacerme pasar un buen momento y no. Viendo el video, ¿no? Del seminario, de todo lo que habíamos hecho los 3 días, fue como, yo no hubiese visto esto si no hubiese conocido el principio divino, ¿no? Si no hubiese conocido en cierta forma en ese momento a los padres, aunque todavía mi fe no era muy fuerte, muy activa. Entonces en ese momento yo sentí, esto sí es verdad, esto es verdad. Y fue simplemente por haber visto todo lo que había pasado en esos 3 días, ¿no? La caminata re larga, la actividad que le habían hecho los de Zunjo a los de Carpo y cosas así, ¿no? Por ver tan solo la foto, el video, recordar ese momento, fue como, ay, sí, es verdad. No sé cómo explicarlo en ese momento que lo sentí, pero realmente lo sentí muy fuerte.
Pero bueno, después de eso terminó el seminario y bueno, volví a mi casa. Si bien estaba muy inspirada, ¿no? que como que sentía, ¿no? En ese momento sentí realmente a Dios, ¿no? Como lo quería sentir, como estuve anhelando sentirlo tanto tiempo. Pero siento que después de ese seminario comenzaron realmente las pruebas que iban a venir realmente, ¿no? Desde antes. Porque después de ese seminario, eh, Víctor se fue al curso, Toshiki se fue a Corea, que eran con los que más tenía una relación, ¿no? Porque bueno, estudiamos juntos. Después me acuerdo Karina también se había ido a Los Ángeles en ese momento, entonces ya no sé, no sentía un propósito por el cual ir, ¿no? Más que la relación de corazón. Y ahí otra vez surgió la pregunta, ¿voy por una relación o por mi relación con Dios? Y ahí vienen siempre las palabras, las frases de Jorge que me decía, esto no es un club social, ¿no? Entonces, claramente no tenía que ir, ¿no? Por la relación que yo tenía con Karina, Víctor, Otoshiki. Yo tenía que ir por mi relación con Dios. Y me acuerdo que ya se habían ido los tres y yo estaba llegando a un home group de carp y estaba Maru nomás, ¿no? Y digo, Maru, ¿qué hago acá? Como, estoy viniendo y no está ninguno de los tres, ¿no? Como, wow. Hasta las dos nos sorprendimos, ¿no? De que yo estaba yendo y no había nadie, ¿no? En sí. Entonces ahí comencé a ver que mi propósito, en sí mi intención de ir ya no era por alguien, ¿no? Sino que era por algo más, ¿no? Y bueno, en sí 2017 fue creo que el año más difícil de toda mi vida, porque si bien yo la requiero a Karina, la quiero muchísimo, pero me costaba, ¿no? Igualmente tener una relación un poquito con ella, y hay muchas cosas que yo no le he contado, cosas así, y bueno, en 2017 sí, fue un año muy difícil. Hasta hoy me cuesta un poquito, ¿no? Recordarlo, pero porque en 2017 eh, comencé, por así decirlo, si bien no, para cuando yo conocí el principio dejé un montón de cosas que yo hacía antes, de seculares, del mundo secular. En 2017 me acuerdo que Karina me dijo para hacer una condición de 40 días en la cual íbamos a recibir los elementos sagrados, que eran la vela, el fósforo y todo. Y bueno, yo no entendía nada, pero bueno, vamos a hacer la condición igual. Y comenzamos a hacer la condición con varios que están por ahí. Y en esa condición fue cuando morí en todos los sentidos. Y comencé a volver a mi vida secular, pero si antes era secular, ese secular se exponenció así, pero muy grande, ¿no? En forma muy grande. Y seguí así, ¿no? Y oculté un montón de cosas de mi vida. Iba a la iglesia, mostraba una cara, después estaba fuera de la iglesia, era otra cara, era totalmente distinto todo, ¿no? Hasta que, bueno, llegó el 2018, así estuve, ¿no? Prácticamente la mitad del 2017 así ocultando, ¿no? Realmente me oculté a mí misma, ¿no? A mí misma de Dios y a mí misma de mí misma. Hasta que llegó un día el 2017, el 2018 ya, primeros días del 2018, y me desperté y lo primero que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida otra vez? ¿No? Sentí mucho arrepentimiento en ese momento porque digo, ¿qué estoy haciendo? Dejé un montón de cosas y ahora volví peor. Volví peor a agarrar todo lo mismo y incluso más cosas, ¿no? No sé si se acuerdan, yo me tenía el pelo de colores, comencé a cambiar mi forma de vestir y cosas así, ¿no? Y muchas más cosas más. Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? Ya dejé un montón de cosas que quería, que me gustaban, por Dios, y ahora otra vez estoy haciendo lo mismo, otra vez estoy volviendo a lo mismo. ¿Cómo quiero terminar mi vida? ¿Qué quería ser yo para Dios, no? Entonces me acuerdo, apenas me desperté y ya me desperté con eso. ¿Qué Dios estaba queriendo de mí? Y yo otra vez estaba negándoselo todo de nuevo, ¿no? Y entonces ese día me acuerdo que me levanté y comencé a cortar con todo lo que estaba mal, literal con todo. Y esa semana me fui a la iglesia. Y esa semana, ese domingo, Elena me había dicho que la madre iba a ir a Brasil. Y yo no sé por qué dije, bueno, yo voy a ir. No me importa nada, voy a ir.
Y en ese momento la relación de mi familia con la iglesia no estaba nada bien. Era un momento en el cual, bueno, yo tenía un examen incluso para salvar del liceo militar que no lo podía salvar. Y mi papá me dijo que si yo no salvaba el examen, yo no podía ir a la iglesia. Y a mí me costó un montón ese examen, ¿no? Porque no lo podía salvar, no lo salvé directamente, lo tuve que recursar. Pero 2018 ya fue otra etapa más, porque en ese tiempo yo iba a escondidas a la iglesia. Yo todos los fines de semana me quedaba a dormir en la casa de una amiga distinta. Entonces, si bien sentía que retomaba mi relación con Dios, era como, lo estoy ocultando igual, ¿no? No era una relación completamente libre, ¿no? De poder decir, sí, yo sigo a Dios, soy cristiana, no sé qué cosas así. No era libre, no me sentía en ningún momento libre, me sentía bastante oprimida. Y me acuerdo que una vez discutí con mi papá de por qué no podía ir a la iglesia. Y no tenía un porqué, pero a mi papá no le gusta ir a la iglesia, no le gusta, no es muy cristiano, creyente, cosas así. Entonces, no le gustaba, él sentía que era tiempo perdido. Entonces, después de eso, de esas discusiones, yo no le decía, ¿no?, que iba a la iglesia, sino que iba a la casa de una amiga, que todos los fines de semana me iba a la casa de una amiga distinta. Y en parte yo sentía que eso le daba mucha alegría a Dios, ¿no? Porque en cierta forma yo estaba retomando mi relación con Él, pero a la vez sentía como a Dios decirme, bueno, está bien, te puedo esconder un poquito de tiempo, pero en algún momento sabes que tienes que revelar todo, ¿no? Y yo, sí, Dios, ya sé que tengo que no, pero un poquito más, todavía no estoy lista. Y así tuve mucho tiempo, hasta que incluso, ¿no? Hubo un seminario, estuve una semana, o sea, fueron 3 días de seminario, esos 3 días estuve en la casa de una amiga también de paso. Para todo lo que yo iba a la iglesia y me quedaba a dormir, estaba en la casa de una amiga, o ensayando, porque para que no sabes, yo bailaba en un grupo de K-pop y todas esas cosas así. Estaba ensayando o estaba en la casa de una amiga. Entonces, un día, me acuerdo que sentí que Dios me dijo, bueno, Delfina, es hora de decir la verdad. O sea, si me sigo escondiendo va a pasar algo malo. Sentí eso, ¿no? Si sigo escondiendo a Dios va a pasar algo así malo, no va a ser muy bueno. Así que, bueno, me acuerdo que ese día me fui a la iglesia y le dije a mi padre que me había encontrado con Karina, que me iba a dormir a la casa de Karina. Nada que ver, ¿no? Pero me fui a la iglesia, pero me había encontrado con Karina, entre muchas comillas, y me iba a ir a dormir a la casa de ella. Y ni siquiera me respondió un bueno, que lo único que me respondió mi papá y la esposa de mi papá fue, no vayas a la iglesia. Y ajá, sí, claro, no voy a ir a la iglesia, decía yo, ¿no? Era obvio que iba a ir a la iglesia. Y yo soy muy de quedarme hasta tarde, ¿no? Me quedo hasta las 6 de la tarde los domingos cuando estaba ahí. Y ese fin de semana justo había una comida para los de CARP por un seminario, algo así, no me acuerdo bien. Pero hubo una comida. Entonces nos quedamos hasta re tarde y yo sabía que no me quería ir, ¿no? Porque yo sabía lo que me esperaba en casa. Y me acuerdo que cuando me fui, como, bueno, llegó la hora, así que tranquila, no te alteres. Y me acuerdo cuando llegué a casa ya, ¿dónde estaba? Y bueno, en la iglesia. Y me acuerdo que mi papá tenía una naranja en la mano y casi me tira la naranja en la cara. Y empezamos a discutir y me acuerdo que yo comencé a llorar y ese día también hice llorar a mi papá. Y wow, fue la primera vez que vi a llorar a mi papá, ¿no? Porque de verdad no sé por qué él no quería que yo vaya, por nada del mundo quería que yo vaya a la iglesia, él quería que yo me ponga a estudiar, como todo papá, ¿no? Porque todos los papás, ¿qué hacen? Nos quieren cuidar, quieren nuestro bien, por así decirlo. Entonces, yo entendía que mi papá no entendía, pero porque mi papá no entendía, yo no podía no ir a la iglesia, ¿no? Yo sentía que realmente era lo correcto. Y uno puede pensar, pero te estás reoponiendo, como que estás faltándole respeto a tus padres, ¿no? O sea, cuando en ese año, ¿no? En 2018, me determiné a que Dios era lo más importante de mi vida, a querer darle felicidad a Dios, yo no me tiré para atrás, dije, esto es lo más importante y bueno, sea lo que sea que tenga que pasar, voy a pasarlo. Entonces me acuerdo que después de esa pelea con papá, empecé a ir a la iglesia. Él me dijo, bueno, está bien, pero a mí no me vayas a pedir nunca más nada, ¿no? Y era esa típica frase que siempre alguna vez un papá puede decirlo, me dijo, ¿no? Nunca más me pidas nada. Y bueno,
comencé a ir a la iglesia, pero ahí comenzó mi periodo súper de desierto en mi casa, porque si bien iba a la iglesia, la pasaba re bien, después volví a casa, y no era solo mi papá, eran mis hermanos, era la esposa de mi papá, que todos me miraban con esa mirada tipo reacusadora de está haciendo todo mal, está yendo a un lugar que no es bueno, no es una iglesia, era todo ese tiempo ese tipo de mirada. Y bueno, uno puede decir, bueno, una vez está bien, no pasa nada, 2 veces, 3 veces, pero ya cuando eran todos los fines de semana, esa misma sensación de que te estaban mirando, uno ya era como, bueno, estoy sola en mi casa, no tengo a nadie, ¿no? Porque si bien sí, estaba toda la gente de la iglesia, pero en casa no tenía nadie, ¿no? Era como una especie de mini infierno, por así decirlo, porque estaba realmente sola. Y 2 por 3 incluso surgían de nuevo las discusiones con papá por ir a la iglesia. Hasta que, bueno, llegó el tiempo para ir a Brasil y yo no tenía de dónde sacar plata para ir a Brasil tampoco. Y bueno, ahí fue cuando comenzó la recaudación de fondos. Mi primera experiencia recaudando fondos fue para ir a ver a la madre. Y ahí me desaparecía más tiempo de casa, pero tampoco le podía decir a papá, sí, estoy yendo a vender llaveritos a la calle porque me iba a matar directamente, ¿no? Me iba a terminar matando y echando de casa en cierta forma, si le decía que iba a vender llaveritos a la calle, por así decirlo. Y bueno, la idea era juntar para yo ir a Brasil y no le quería decir a papá que me iba a ir a Brasil, pero digo, bueno, voy a ir a Brasil, pero ¿qué excusa le invento? No puedo irme a la casa de otra amiga por una semana más o cosas así, no le puedo ya seguir mintiendo, papá, ya tuve la experiencia antes, no quiero seguir ocultando a Dios. Entonces, si bien yo no había terminado de juntar toda la plata para ir a Brasil, ya se me había terminado el tiempo, eh, le tuve que decir a papá, papá voy a ir a Brasil, pero ¿saben cuándo le dije a papá que iba a ir a Brasil? 2 días antes. 2 días antes de ir a ver a la madre en Brasil, le dije a mi papá, papá voy a ir a Brasil. O sea, yo se lo había avisado a principio de año, pero bueno, no se iba a acordar. Yo sabía que no se iba a acordar. Yo me acuerdo que reoré antes de entrar al cuarto de papá y bueno, papá, tengo que hablar contigo. Y ya me miró como, ¿qué me vas a pedir? Como, todo padre, por así decirlo, ¿qué me vas a pedir? Y yo, bueno, ¿te acordás que a principio de año te dije que la iglesia iba a hacer un viaje a Brasil? Bueno, es pasado mañana y ya tengo todo y bueno, voy a ir. Y me acuerdo que papá me miró así como, ¿qué? Y sí, voy a ir. Entonces me dijo, bueno, tipo, quedó como re desconcertado, ¿no? Como re confundido. En ese momento que yo le dije que iba a ir, fue como, bueno, entonces sí puedo ir. ¿Estoy aprobada? Sí, listo, está. No voy a volver a entrar acá porque si vuelvo a entrar capaz que me dice, no vas a hacer nada y me tranca la puerta de casa y no salgo nada de acá. Entonces, me acuerdo que después de eso, al otro día, eh, entró papá, así, vino a almorzar a casa, yo estaba en casa, y entró a almorzar, y él sabía que mi cédula se estaba por vencer, que tengo medio de documentos mal estado, cosas así, bien así, me dice, ni hola, ni nada, ni buenas tardes, ni nada, pero vos tenés tu cédula bien, y tenés esto y lo otro, ¿y dónde sacaste la plata? Y me empezó a preguntar todo, ¿no? Porque estaba re preocupado, porque de dónde se hizo todo, ¿no? Y, y bueno, yo sí, tengo todo, quédate tranquila, ¿no? Y como que le alivió un montón el corazón que yo tuviese ya todas las cosas listas para ir. Y en parte también me emocionó, porque yo ahí le conté un poquito lo que se iba a hacer, que se iba a bailar, que iba a estar en el estadio. Encima el re fan del fútbol, entonces el estadio que fuimos también, como que vas a ir a ese estadio y yo nunca pude ir en mi vida y cosas así, ¿no? Y el sueño de mi papá es que todos sus hijos puedan viajar y conocer el mundo, porque es algo que él siempre quiso hacer, ¿no? Entonces, bueno, se dio la posibilidad de ir a Brasil, incluso papá fue a llevarme a la sede, que esa fue mi primera vez, como lo sentí como mi primera victoria, ¿no? Después de tanto tiempo sintiéndome sola. Primero que papá me apruebe el ir a Brasil y después que él mismo me lleve a la sede para, no sé, para ver o conocer, porque en cierta forma le causaba curiosidad, ¿no? Porque sabe, con tanto tiempo oponiéndome a él, como, ¿por qué será que tanto se opone, ¿no? Y tanto quiere ir? Entonces papá me llevó a la sede y ahí habló con Elena. Me acuerdo incluso le bailamos mucho con a mi papá y le hicimos el baile que bailamos para la madre. Y mi papá no entendía nada.
pero bueno, le dejó una linda sensación el haber ido. Y yo no tenía ni celular, ese tiempo se me había roto mi celular, entonces estaba cero en comunicación, cero nada. Y viajamos a Brasil. Brasil fue otra experiencia muy linda porque en Brasil yo pude afirmar mucho más mi fe con los padres, con la madre verdadera especialmente, que yo tenía muchas dudas porque en Brasil también fue otra aventura más. Pero la cosa fue cuando volví a Brasil y volví como que, bueno, a ver qué me dirá ahora papá, ¿no? Yo esperaba que me diga algo y a la vez esperaba que me diga nada o que me preguntara cómo estuvo. Pero me acuerdo que al otro día que yo volví, que mi papá llegó a almorzar, no, otra vez no llegó y no dijo ni hola ni nada. Pero llegó así, me miró y me dice, te voy a dejar ir ahí, te voy a dejar ir a la iglesia. Porque no sé qué tiene, pero me dejó una muy buena sensación. La señora Elena, esa señora me hizo recordar mucho a mi vecina, que es la que me metió en la iglesia que yo iba antes. Y no sé, me dejaron la sensación de que si algún día te pasa algo, ellos te van a cuidar. Solo por eso te voy a dejar ir. Yo me acuerdo que ese día casi lloro de la felicidad, porque sentí que todo ese tiempo sintiéndome sola, que obviamente en muchos momentos cuando yo me sentí así de sola, me pregunté, ¿el sufrimiento? Y cuando en ese momento ¿no? Yo me preguntaba, me lo dudaba por 2 segundos, pero después como, sí, Dios, vale la pena sufrir tanto. Sé que después va a venir algo mejor, por así decirlo, pero finalmente sí vino algo mejor, ¿no? Mi papá me aprobó, y, no, tenía ya, me acuerdo que incluso llegué al home group y fue lo primero que conté de mi semana, incluso prácticamente que yo estaba pasando de ir a las escondidas y todo. Entonces, en la sede de la iglesia, con Dios, con los padres. Y bueno, después vine el curso. Después vine al curso, eso fue también otra aventura. Pero siento que después de esa victoria que tuve, ahí comenzó, ¿no? Toda. En Brasil fue que yo realmente pude ver a la madre por primera vez en mi vida, pude tener una experiencia bastante linda con ella, si bien no es que hablé o la vi muy de cerca, la tuve cerca, ¿no? Porque bailé enfrente de todos, bailé enfrente de todos cuando bailamos mucho con y canté mucho. Yo ahí sentí como, wow, sí nos ama mucho. Y ay, no sé si me están escuchando porque se cortó la imagen acá. Yo no, veo que se quedaron todos quietos. Sí, se está cortando. ¿Cómo? Se estaba cortando un poquito, pero a ver, capaz que ¿Hola? ahora está bien. Ok, sí, porque acá como es lunes, a cada hora todos tienen su celular, así que puede ser. Y bueno, entonces después de Brasil, o sea, en sí desde antes de Brasil había surgido la idea de ir al curso, pero creo que después de Brasil se empezó como a formar una idea más fuerte de ir al curso. Y bueno, mi decisión de ir al curso fue muy graciosa, en realidad, porque yo solo lo había hablado con Víctor y con Vale de ir al curso. Y no sé qué inspiración tuvo Susaka o si alguien habló con Susaka y le dijo que yo quería ir al curso. Y entonces viene Susaka un día, da un sermón, no me acuerdo de qué habló el sermón, pero después de eso, después de ese sermón agarra y canta, no, antes de terminar el sermón dice, y bueno, y si alguien y mira a mí, mira para donde estábamos Mariana y yo sentadas, pero me mira así directamente, si alguien está pensando hacer el curso Fórmula en Argentina, no tiene que pensar más, tiene que ir a hacer el curso Fórmula en Argentina. Y yo como, ay, ¿quién le dijo? No, no puede ser.
¿por qué me hacen esto? Entonces saca re fuerte ahí y lo repitió como 3, 4 veces. Tienen que ir a hacer curso Fórmula Argentina, ¿no? Entonces, después de eso cantó la canción Mi Promesa, la que empieza yo prometo y bueno, entonces, bueno, vamos al curso Fórmula Argentina entonces. Y creo que a la otra semana le con que le dije para ir al curso. Y bueno, mi preparación para ir al curso estuvieron casi todos presentes. Ustedes vieron que no sabía ni recaudar fondos y ahí salí a recaudar con todo Zunqua prácticamente, con Michi, con Asami, Camila también salió un par de veces. Presencié la primera vez de Dayana, de Andrea y de Maite recaudando fondos. Fue una experiencia bastante graciosa porque yo no tenía idea, no tenía nada, no sabía nada, no sabía ni qué era la restauración material ni nada. Yo como me pidió, ¿podés acompañar a los chicos a recaudar fondos? Como, bueno, dale. No tenía idea ni nada. Me acuerdo como, bueno, les tengo que mostrar que es fácil. Yo me acuerdo que el primer día de Andrea, creo que estaba con Andrea y con Camila, o no me acuerdo, sé que estaba Andrea, y a su primer día es como, bueno, tengo que mostrar que es fácil, así que tengo que yo romper el hielo con alguien. Y la primera persona que le ofrecí me compró. Y como, me acuerdo que las miré y, bueno, no es tan difícil. Y después eso estaba re duro todo el día. Pero fue una linda preparación, ¿no? Porque en esos 3 días, fueron 3 días que prácticamente recaudé con los chicos, experimenté todo, ¿no? Tanto tener gente nueva, como lluvia, y no sé si se acuerdan, pero Santiago se me perdió también. Este, ahí veo las miradas, ¿se acuerdan del día que Santiago se perdió? Entonces tuve todas las experiencias antes de venir al seminario de 21 días. Y bueno, el curso ya fue otra cosa totalmente distinta que, bueno, mi reflexión del curso la escucharán cuando yo vuelva. Pero bueno, más que nada quería compartirles el cómo entré yo a la iglesia, porque algo que yo me guardo mucho de estos años que estuve, desde el 2016 hasta hoy, de día 2021, que es que Dios, o sea, yo, si bien, ¿no? Yo les dije que antes yo era muy de confiar de cabeza, ¿no? Con Dios, de tirarme así de cabeza, no me importa nada. Si Dios me dice, tirate al pozo, yo me iba a tirar al pozo, sin que alguien me diga, ¿por qué? Porque en sí siempre tuve eso de pensar de que Dios no hace las cosas porque sí. Dios tiene, todo tiene un propósito, bastante fuerte, bastante claro, como quieran verlo. Dios tiene siempre un propósito detrás para cada uno de nosotros. Y, y también lo sentí conmigo, ¿no? Dios tiene un propósito al mostrarme esto. No me lo va a mostrar porque sí, no me va a hacer pasar por tantas cosas porque sí. Y sentí eso y todavía lo sigo sintiendo, ¿no? Por cada cosa que pasa, pero ahora hay una diferencia. Y esto lo aprendí a mitad de este segundo año. Una vez estaba hablando con Elena y Elena me preguntó, ¿y cómo estás haciendo todo este tiempo, ¿no? Para vos? ¿Cómo fue tu transición, ¿no? De cambio desde lo que es una fe más evangélica, de creer así de cabeza en todas las cosas, a pasar ahora, ¿no? A que todo tenga más lógica, tenga más sentido, porque en principio tiene mucho sentido. Entonces, yo ahí le dije a Elena, bueno, creo que antes me hubiese tirado de cabeza muchas cosas, ahora creo que me preguntaría el por qué me tengo que tirar de cabeza. Pero se lo conté a una hermana acá, una hermana que se llama Gina, y bueno, van a tener la oportunidad de conocerla capaz, seguramente. Le conté, ¿no? De esa charla que yo había tenido con Elena y ella me dice, no, Delfina, no está muy bien eso. O sea, te tenés que seguir tirando de cabeza, ¿sabes por qué? Porque ahora sabes el por qué tirarte de cabeza. Antes no sabías por qué, y lo hacías, y podías pegarte contra 80.000 cosas y no te iba a importar. Pero ahora ya sabes por qué tirarte de cabeza. Sabes que Dios está sufriendo, o sabes que Dios necesita gente, ¿no? Que pueda ir a buscar a más personas, ¿no? Al mundo. Entonces, como, wow, es verdad. Ahora sí sé por qué tirarme al pozo de cabeza, porque Dios está al final del pozo, ¿no? Si bien antes yo sabía que Dios estaba al final del pozo, pero no sabía, ¿no? Qué tipo de Dios me estaba encontrando, qué tipo de Dios, cómo estaba Dios. Ni siquiera tenía presente el corazón de Dios. Entonces, si bien fue muy chocante, el principio divino para mí en mi vida fue algo que impactó mucho en mi vida. En sí también yo lo tomé como una total revolución, porque cambió toda mi vida, ¿no? Nunca me
imaginé mi vida que iba a estar en otro país, dedicando 2 años de mi vida completamente a mi relación con Dios, a, a poder experimentar millones de cosas que uno normalmente en su vida normal como un cristiano, no digo que los cristianos fuera sean malos, ¿no? Pero como un cristiano de otra iglesia distinta no experimenta, porque el cristiano de otras iglesias tiene mucho ese concepto de pedir, 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 pedir a Dios, no de aliviar su corazón, ¿no? Es decir, el cristiano de afuera, yo antes, nunca tuve en cuenta que Dios estaba sufriendo, o que Dios está sufriendo directamente por mí, por mi causa. Y bueno, ahora sí lo sé, ahora sé que Dios está sufriendo, que a Dios le lastima que yo haga cosas malas, que yo mienta, que yo, no sé, cualquier cosa mala le lastima a Dios. Entonces, si bien el testimonio de mis 2 años de curso no se los voy a dar ahora, tampoco tengo tiempo, no pensé que iba a llegar a hablar todo el tiempo que hablé, pero eso, ¿no? Lo que más busco transmitir es eso de cuando doy mi testimonio, es que Dios nunca hace algo por nada, o porque sí, siempre hay un propósito detrás. Entonces, cada vez que uno esté sufriendo por algo, o esté pasando alguna dificultad, o tal vez incluso algo muy feliz, ¿no? Tienen que siempre saber que hay algo detrás, ¿no? Dios siempre está detrás queriendo darnos una experiencia, queriendo hacernos crecer, madurar, o incluso también conocernos más a nosotros mismos o comprender más su corazón, ¿no? Eso lo van a ver mucho en el curso, teniendo experiencia en la recaudación de fondos, si hacen testimonio también. Van a ver que muchas veces van a estar sufriendo y van a preguntarse, le van a preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto tantas veces seguidas? Eso fue algo que me pasó mucho en mi primer año. Yo en mi primer año recaudé todo el año fondos. Y todo el año, ¿no? Me acuerdo en la última condición me preguntaba, ¿por qué recaudo tantos fondos, no? Y comprendí, ¿no? Siempre va a haber algo detrás. Siempre Dios va a querer educarnos a través de cada una de las experiencias. Y si tiene que hacernos pasar 80.000 veces por las cosas para que las comprendamos, lo va a hacer. Dios tiene mucha paciencia en ese sentido. Y tiene mucha paciencia con nosotros también. Entonces, perdón si me confundí, me perdí, si no pudieron escuchar muy bien por el internet. Pero bueno, espero que se haya podido transmitir un poquito la idea, el mensaje, lo que les quería poder contar. Si bien no soy una súper hermana mayor de los de viejos tiempos, cosas así, tengo en cierta forma mi experiencia o algo así, entonces realmente le agradezco mucho por haberme escuchado, no sé si se durmieron, los aburrí o algo, pero bueno, espero que puedan sacar algo para su curso o para lo que vayan a hacer a futuro. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, ahora va Karina a mostrar el video del seminario para ponernos nostálgicos. No. Un momentito. ¿En serio? Sí, cuando hablaste dije, ay, lo tengo. Déjame compartir nomás, ¿viste? Me van a hacer llorar entonces. Ya casi lloro hablando y me van a hacer llorar ahora. ¿Listo? ¿Listo? Para que no esté compartiendo música. Ahora sí. ¿Ven bien? There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades. Don't let them see me down. You have taken over my days, so tonight I'm going out. Yet I'm feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I only spoiled the party anyway, 'cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-di-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-di-dee, la-da-da-do, there's only me, there's only you. La-di-dee,
Your face is all I see, and the music's way too loud, but your voice won't let me be. So many pretty girls around, they're just dressing to impress, but the thought of you alone has got me running. I don't know what to say next. Feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I only spoiled the party anyway, 'cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-da-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-doo, there's only me, there's only you. La-da-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-doo, when you were gone, I think of you. La-da-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-doo, there's only me, there's only you. La-da-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-doo, when you were gone, I think of you. I'll pretend the night is so beautiful. Take a photo with the bros, la-da-dee, la-da-da-doo. They won't see through my disguise, right here behind my eyes, replaying in my mind, la-da-da, yeah. Feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I've only spoiled the party anyway, 'cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-da-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-doo, there's only me, there's only you. La-da-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-doo, when you were gone, I think of you. La-da-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-doo, there's only me, there's only you. La-da-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-doo, when you were gone, I think of you.
Tell me why we always fuel the fire, why we tend to close our eyes. What's the reason that we keep on hiding? We can make it if we try. I don't know why we don't care. There's nothing to fear when I know you are there. So let's not wait for someone else to make it right. Make it right. Take my hand and never let go. Side by side we walk an open road. Unbreakable with hope in our hearts. Step by step we make a new start. Let's be soldiers of love, soldiers of love, soldiers of love for life. Take my hand and never let go, never let go. And let's be soldiers of love. What's the meaning of a world on fire and a heart without a soul? I believe that we can shine a light on what we already ought to know. So let's not wait for someone else to make it right, make it right. Take my hand and never let go. Side by side we walk an open road. Unbreakable with hope in our hearts. Step by step we make a new start. Let's be soldiers of love, soldiers of love, soldiers of love for life. Take my hand and never let go, never let go. And let's be soldiers of love. Unbreakable, don't let it go. It's an open road, time to let it show. Invincible, gonna climb the wall. Take my hand and never let go, never let go. Take my hand and never let go. Side by side we walk an open road. Unbreakable with hope in our hearts. Step by step we make a new start. Make a new start. Let's be soldiers of love, soldiers of love, soldiers of love for life. Take my hand and never let go, never let go. And let's be soldiers of love. Una vez más vamos a ofrecer un fuerte aplauso a nuestra hermana Delfina. Ese hermoso testimonio. Bueno, ahora para cerrar entonces, primero gracias, acá la cámara, gracias Delfina por compartir, estamos muy orgullosos de todo el crecimiento que has tenido y seguramente hiciste un curso muy lindo, estamos con muchas ganas de escucharte ya cuando vengas a Uruguay. Entonces, vamos a ir cerrando. Sí, entonces, le voy a pedir una oración a Dai. ¿Sí? Acá está el mic. Hola, Delfi, muchas gracias. Bueno, ¿me acompañan todos a orar, por favor? Muy buenas tardes, amados Padres Celestiales, amados Padres verdaderos. Padres, muchísimas gracias por este momento donde podemos conocer un poquito más sobre la vida de nuestra hermana Delfina, no solo cualquier parte, sino una de sus partes más importantes de su vida que pudo compartir junto a nosotros, Padre Celestial, todo su crecimiento, y realmente nos hizo conocer más en profundidad, Padre Celestial, su corazón, y esperamos que nos haya servido para poder implementar su enseñanza a través de ello, Padre Celestial, y que
para nuestros hermanos que van a comenzar este año para celestiar su curso Fórmula. Esperamos que puedan realmente apreciar y valorar cada una de estas palabras, que puedan entrar en sus corazones, para que puedan siempre tomar lo mejor para llevarlo a sus vidas para celestiar. Queremos de esta manera, por cerrar de esta hermosa reunión que podemos compartir como familia para celestial, siempre como disfrutando junto a usted, Padre Celestial, y que realmente sabemos que hay un esfuerzo tan grande atrás, tanto suyo, para que pueda llegar a nosotros a través de nuestras figuras centrales, hermanos mayores, Padre Celestial, que siempre nos están educando. Muchísimas gracias por todo y esperamos que este poquito tiempo que queda nuestra hermana Delfina en su curso, y que empieza otra etapa mucho más linda para Celestial, mucho más, donde podemos realmente esforzarnos y aplicar todo lo aprendido en estos años para Celestial. Esperamos que pueda ser un gran logro y una linda ofrenda para poder entregarte a ti. Muchísimas gracias por todo lo que nos brindas y te damos esta oración en nombre de mis hermanos y hermanas aquí presentes, en nombre de los padres verdaderos. Ayú. Delfina, gracias por todo, nos vemos, cuídate mucho, disfruta tu lunes. Gracias. Bye, te queremos. Nos vemos dentro de poco. Sí, dentro de un ratito. Cuídate mucho, che, te queremos mucho. Chao. Disfruten su seminario. Adiós. Adiós.